cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y información que a nivel. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes como cada día de lunes a viernes a las 8 en punto de la noche, aquí en el avión del Corporativo Contraparte. Señores y señoras, tenemos información importante, tenemos información para debatir, para deliberar opiniones, para manifestarnos y también, ¿por qué no?, para exigir a las autoridades correspondientes que se manifiesten tras los lamentables hechos ocurridos ayer, en donde militantes, simpatizantes, porros contratados por candidatos de Morena, candidatos electos, violentaron una elección que, si quieren llevarla a los tribunales, tienen que seguir los caminos legales, no llegar con lujo de violencia y agarrar a golpes, privar y secuestrar de la vida a la gente, etcétera, etcétera. Aquí iremos dando los pormenores. ¿Qué te parece? Tú estuviste ahí ayer, Henry. No es posible que un grupo de porros encabezados por Gabriel Biestro Medinilla, presidente estatal de Morena en Puebla, José Juan Espinosa Torres, candidato electo a diputado por Morena, a diputado local, también Alejandro Almenta Mier, candidato electo a senador, ya, y también Fernando Manzanilla Prieto, candidato electo también a diputado federal. Esos cuatro son los líderes de los porros que golpearon ayer de manera impune y que las autoridades tienen la obligación de capturar, porque hay videos, y esos videos ahora dice el cobarde del presidente estatal de Morena, Gabriel Biestro, que están editados, que son falsos. Son unos cobardes mercenarios. No puedo decir en público otra cosa, por respeto. Así es, Fabián, como siempre, un placer estar contigo aquí en la radiografía, haciendo este análisis de la vida política y los actuares de lo que está sucediendo ya en el cierre de las elecciones de 2018. Sí, prácticamente cabe señalar que las agresiones y la violencia que se vivió el día de ayer hasta alrededor de la 1 de la mañana, sí es lamentable. Creo que no tiene que pasar, no tiene que suceder, y sobre todo, ¿por qué estar haciendo esos actuares? Creo que si era por la vía legal, tendrían que haber llegado con la misma Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, no llegar como llegaron el día de ayer en esos videos que dicen que están editados, pero que fueron sacados y que nos los ofrecieron los del mismo hotel. Muy molestos también porque destrozaron las puertas, vemos cómo aventaban la vajilla del hotel, sí, de una manera tan violenta. Hubo una parte en donde las mismas personas le aventaban las sillas, acusaciones también de acoso por parte de Morena hacia las mujeres que se encontraban ahí, la mayoría de ellas eran jóvenes. ¿Acoso sexual? Acoso sexual, sí, estaban siendo tocadas, las tentonearon durante ese saqueo, y en verdad lo que se vivió ayer es en verdad reprochable ante la ciudadanía. Reprobable, perdón. Yo vengo en verdad muy enojado, muy molesto. Se vivió una violencia muy, muy grande. Desafortunadamente hay cosas que como medios no se tiene la cobertura al 100% porque eran en diferentes puntos del hotel. Mientras en un lado estaban linchando a una persona, en la parte de atrás veíamos cómo la gente impedía el acceso a las ambulancias. Cómo la gente, ¿te refieres a los porros? A los porros, a los que estaban ahí, a la gente pagada de Morena, que por cierto uno de ellos, en la plática que se llegó a tener con ellos, sacaron esas realidades, ¿no? Dijeron que se les había pagado entre 3,000 y 4,000 pesos. No voy a decir cómo fue que llegué con esas personas, ni mucho menos cómo las entrevisté, porque también sería mancharles una imagen a ellos, y creo que aquí no queremos. Lo que sí queremos es dar las verdades, demostrar las cosas y sobre todo lo que ocurrieron, ¿no? Gente del Alto, de la segunda, de la tercera sección de San Ramón, la gente del municipio de Atlisco, esta gente que fue pagada entre 3,000 y 4,000 pesos para amedrentar el hotel a la gente que estaba ahí, que fue secuestrada por más de 5 horas.
también vemos cosas que ni siquiera se llegaron en su momento, se les salió de control. Llegó un momento en Nancy de la Sierra, te lo voy a comentar, Fabián, ya después de este recorrido, porque hicieron una marcha silenciosa supuestamente, llegaron de paz, que salió de la Avenida Juárez, y llegaron esos sujetos a corromper la estabilidad que estaba allá en el hotel. Ella misma lo dijo en su momento, en una llamada con José Juan Espinosa, le estaba diciendo que se les había salido de las manos, que se les salió de control porque había gente que ni siquiera habían contratado. O sea, empezaron a hacer algo que... un trabajo para llamar la atención de los ciudadanos, se les salió prácticamente de las manos. Y lo vimos el día de ayer, como la gente peleaba. Incluso Gabriel Biestro decía que ya había concluido, ya había llegado la Fiscalía, la FEPADE Federal. Vimos que vino, la Fiscalía General del Estado, los corrieron prácticamente. Vino el Instituto Electoral, los corrieron directamente. Vimos cómo llegó la Policía Estatal y también trató de detener golpeteo, ese ajetreo entre la gente, y también la gente impedía que se involucrara la Policía Estatal. ¿Y cuál fue el paso que querían las fuerzas federales? Porque son las únicas en las que confían, según ellos. Sin embargo, bueno, cuando llega la Fiscalía, la FEPADE, a esas instalaciones, vemos también que no los dejaban salir porque se llevaron primero a las personas que tenían secuestradas, a más de 47 personas que estaban trabajando dentro de este hotel. Obviamente, lo que se dice ahí es que sí se tenían unas hojas de registros electorales, pero sí les voy a comentar, incluso en unos videos que tuvimos el día de ayer en vivo, yo mostré estas hojas y prácticamente tienen un sello en marca de agua en donde dice que es para los mismos representantes de partidos políticos. Son copias que a ellos les otorgan, que de manera legal, como Marta Erika va en primer lugar en las encuestas, en el PREP, en la salida de resultados, se les entregó en la primer paquetería a este grupo de partido político, para que ellos hicieran lo suyo, hicieran una revisión del conteo de votos distritales, para que se fueran a la par. Y posterior a ello, hoy se le iba a entregar al grupo de Morena, luego se le iba a entregar al PRI y así sucesivamente. Pero esas son las boletas que se encontraron, esas las famosas hojas de registro, que prácticamente eran de las mismas, de los mismos, de manera legal, del mismo instituto que se les ofrece a los partidos políticos. Sin embargo, a veces la gente se cierra, la gente no ve más allá de las cosas. Si yo te enseño un papel a 5 metros de distancia, no va a ser lo mismo que te lo muestre aquí a 10, 20 centímetros, ¿no? Y más si me estás acosando, y más violentando. Vemos esas imágenes, no fueron editadas, son videos que en verdad salieron de este hotel, que fueron otorgadas. Y digo, si en verdad había un delito, ¿por qué llegó con tanta gente? ¿Por qué llegó a amedrentar? ¿Por qué llegó a amenazar? ¿Por qué llegó a secuestrar a la gente? Y ni siquiera sabían. Vemos a la gente el día de ayer, en donde decían supuestamente que se encontraba Marta Erika, porque se encontraba Sandra Iscoa, a quien también la tuvieron secuestrada por más de 5 horas. La coordinadora de comunicación. La coordinadora de comunicación, que decían ellos que era la vocera de campaña, ¿no? Es prácticamente algo totalmente diferente, y por eso no la dejaban salir. Y obviamente, alusión a eso, decían que estaba la candidata de la coalición por Puebla al Frente, pero no estaba ahí. El que se encontraba dentro de las instalaciones fue el presidente estatal del PAN, Jesús Giles, quien durante el ajetreo de las 3 de la tarde, donde estaban entrando la gente y estaban saqueando el hotel, él da una rueda de prensa, ahí se presenta en ese hotel, pero ya no le dieron la salida, ya no pudo salir. Y por ese motivo la policía tuvo que resguardarlos en ese cuarto. Por eso yo siempre he dicho, la violencia no genera más violencia. Los hechos que cometieron el día de ayer los militantes, porque fueron militantes, los candidatos liderados por José Juan Espinosa, que el día de ayer estábamos viendo el video del hotel, en donde entran en la parte del pasillo. Y bueno, vemos que el que encabeza ahí, el que va de blanco, de lentes, es José Juan Espinosa, el que le da señas que dónde tenían que hacer y lo que tenían que estar haciendo en ese momento. A ver si lo va preparando la producción. Desgraciadamente, vemos esos actuares políticos, si así es como ellos quieren llevar la gobernabilidad en el Estado, en el Congreso, en las senadurías, así, ese es el ejemplo que nos están dando, esa es la manera. Ahora,
Yo les pregunto una cosa, tú cuando vas a pelear algo, si yo te quito 100 pesos, ¿qué me vas a pelear? El dinero. El dinero, los 100 pesos. Si te quito yo la cartera con los 100 pesos, me vas a pelear todo. Exacto. No me vas a pelear nada más el dinero. A ellos vemos que no les importa más que la gubernatura. Tienen las senadurías, tienen la mayoría en diputaciones. Ya el Instituto Nacional, en una de ellas, vemos ahí el video prácticamente donde ellos empiezan, les abren José Juan es el que trae el sombrero. Vemos cómo empieza a jalonear. Vemos ahí cómo les empiezan a aventar la silla los del grupo de Morena. Todos ellos son los de Morena. Todos encabezados por... Ese es José Juan Espinosa. Ese de blanco, el de blanco. El sombrero es José Juan Espinosa. Vemos cómo les dice que empiezan a patear. Se va a ir hacia la parte de atrás y va a jalar a más gente para empezar a hacer señas de cómo quiere él que empiece a manejarse. Mira, vemos ahí prácticamente cómo está orquestando todo estas agresiones. Sí, exactamente, él es el responsable de la violencia política a mí me lastima, que se vivió en todas sus expresiones. Me molesta mucho ver declaraciones tan bajas de estos candidatos en donde dice José Juan que estuvo secuestrado. Mire, vemos ahí a una compañera, a la compañera del medio, cómo se quita de que le aventaron, que estaban aventando las vajillas el grupo de Morena. Todos ellos, los que ven ahí, los que Fernando Manzanilla. Es Fernando Manzanilla, es Alejandro Armenta y José Juan Espinosa. En la mañana estaban dando declaraciones de que fueron secuestrados. ¿En qué momento se ven secuestrados esos sujetos? Yo no los veo secuestrados. Vemos cómo están orquestando esta parte, vemos cómo están manteniendo toda esta línea para que empiecen y adentren a las instalaciones, a este salón donde se encontraban trabajando los del Partido Acción Nacional con estas hojas que vuelvo a repetir. Sí sale, nosotros lo publicamos, hacemos estas tomas y eran prácticamente, ahí está la compañera como se quita por esta vajilla que fue aventada. Y son ellos, son gente de... Ahí vemos cómo los están aventando, las tazas que tenían en ese momento. O sea, es lamentable que ahora salgan a hablar, a decir y dar la cara y que digan que ellos fueron los secuestrados, que digan que ellos fueron a los que los agredieron. ¿En qué momento vimos gente de Acción Nacional? Hay otro video ya dentro de cómo ellos empiezan a golpearlos, empiezan a agredirlos. Y la gente, ahí vemos, sí, gente se empieza a defender. A mí me pasó ayer y a varios compañeros del medio nos pasó. Escuchamos que ¿sí? Estaban empujando. Me estaban empujando, no nos dejaban hacer el trabajo. ¿Y por qué no querían que grabáramos? Porque no querían que viera la gente cómo los de Morena estaban agrediendo a las personas que simpatizan con este Partido de Acción Nacional. Ahí es la parte donde están empujando la puerta, ahí es donde le empiezan a patear, la gente trata de defenderse. Mujeres, mira, son mujeres, la mayoría que se encontraban eran mujeres y jóvenes entre 18 a 25 años de edad, yo no les calculaba más. Gente que estaba ahí, vemos cómo empiezan a agredir a la gente que está ahí del PAN, vemos ahí este personaje de pelo blanco, el canoso. Jalan, ese al que están golpeando es un joven de Acción Nacional que estaban trabajando en ese sistema de contabilización distritales con las copias que les dio el instituto para llevar un conteo de forma transparente. Vemos, son ellos los que empiezan a agredir, empiezan a jalonear, empiezan a sustraer este sistema de cómputo, empiezan a abrir las cajas que tienen ellos. Y bueno, vemos el desastre que concluyó todo. Es lamentable que quieran tener por esta vía. Yo he escuchado algunos comentarios. Estaba José Juan también. Estaba José Juan. Él es el que estaba orquestando todo. Y hasta el último momento, alrededor de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, cuando llegó la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la FEPADE, él se desaparece. Él desaparece y deja a la gente ahí adentro. Se le sale de control. Escuchábamos a Gabriel Biestro cuando llegaban los de la FEPADE, comentaba hace un momento que decía, ya se terminó todo. Y la gente aferrada, no, pero no vamos a dejar salir a los del PAN, no vamos a dejar a no sé qué. Bueno, ¿no dejar salir a qué? La gente de coordinación de campaña. Incurriendo en un nuevo delito. Es decir, a estos tarados los utilizan. Los utilizan para que vayan, derriben, cometan el primer delito. Asociación delictuosa. El segundo delito, pandillerismo. El tercer delito, daño en propiedad ajena. No obstante, con esto
a estos estúpidos, los utilizan, los dejan ahí y todavía siguen cometiendo privación ilegal de la libertad, lesiones, amenazas, delitos sexuales, porque dice Henry que las mujeres relataron que las manoseaban. Sí, ojalá hubieran llevado a sus madres para que las manosearan también. Los porros, por supuesto. Y también secuestro. Eso corresponde a delitos electorales y también del orden común. No, lamentable, te voy a repetir, en verdad se vivió un estado de violencia y agresividad al por mayor, gente que se le salía de control, gente que se agredían entre los mismos simpatizantes de Morena porque ni siquiera sabían que eran parte de ellos. La gente se encontraban en 3 bloques, unos en la entrada principal, otros sobre carretera y otros adentro de este hotel del Boulevard Atlisco. Y cuando la gente quería salir, pedían que se identificaran. Pedían que se identificaran para poder darles el acceso normal. Y si la gente no se identificaba o si no salía con alguien que representaba la militancia de Morena, no los dejaban salir. Las ambulancias, que en verdad yo voy a repetir, y podrá decir la gente lo que sea, y respeto las decisiones de cada uno de los simpatizantes de Morena. A los que creen que hubo fraude o no, no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la FEPADE, a esas instituciones electorales que para eso están y para eso están encargados. Así como creen en la línea que se manejó para que ganara Andrés Manuel López Obrador, ahí sí confían en las instituciones electorales, ahí sí no hubo fraude. Para eso, entonces, sí se trabajó bien la logística, para las diputaciones federales, para las senadurías en el estado de Puebla que tuvo la mayoría morena. Para eso sí, estuvo bien, claro, el Instituto Nacional Electoral, pero para la gubernatura no. Cuando vemos que el voto dividido en el estado de Puebla se dio en todo momento. Exacto. Es lamentable que se den ese tipo de acciones, pero lo más lamentable es que ni en las guerras civiles, ni en la guerra mundial, se había visto que a las ambulancias se les parara a revisión y no se les permitiera la entrada para poder atender a cada uno de los heridos. Eso sí, no tiene por qué suceder. Hay códigos, yo siempre le he dicho, y en la guerra las hay. En cada guerra que hemos tenido, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras civiles que se han mantenido, hay un código. El código de apertura, atención a las personas heridas. A la ambulancia siempre se les ha dado esa oportunidad y ayer se bloqueaban a las ambulancias, no se les permitía la entrada a ninguno de ellos y la ambulancia que llegaba a entrar, porque nada más entraron 2 ambulancias, una salió y pasó a 2 revisiones, uno antes de salir al hotel y el otro afuera del hotel, en donde la gente se le cerró y no lo dejó pasar hasta que varios revisaron que no había nadie. Y si había un herido no los iban a dejar ir. Fuera del partido que fuera, tiene que haber algo, humanismo, algo que se perdió el día de hoy. No, señores, y eso es lo que se lamenta. Que de humanos no tienen nada, que son viles delincuentes y como delincuentes los vamos a tratar. Si fueran científicos, los tratamos como tales. Académicos, periodistas, contadores, arquitectos, políticos. Pero son delincuentes los que estuvieron ahí, son porros, son gente que no tiene empleo, que no tiene ocupación, que se traga 3,000 pesos con tal de el día ir a hacer desmanes y perjudicar a miles de familias. Sobre todo había mujeres y en ese fraccionamiento viven menores de edad también. Hay familias, ¿por qué no entran a su casa a hacer esos relajos? Espero que algún día les vaya igualito. Y por si fuera poco, tenemos otro video en donde demostramos absolutamente, con este video, cómo se robaban el equipo de cómputo, por ejemplo. Ahí está, señores. Ahí está el video. Este video fue grabado por una de las personas que se encontraban adentro de Acción Nacional. Vemos ahí cómo la gente empieza. Vamos a ver ahí algunas personas con cámara que jalan ellos. Hay que recordar, no todos eran reporteros. Muchos trabajan son simpatizantes y miembros de Morena que se hicieron pasar por reporteros para agredir y transgredir también el periodismo. Vimos que en transmisiones que hicimos el día de ayer, personas
cuando se les entrevistaba a la gente, escuchar la contraparte de la información, la parte de la gente que estaba encerrada, los que se hacían pasar como reporteros, se burlaban, los atacaban, los contradecían. Eso es lamentable. Creo que el periodismo tiene que ser analítico, criticar en su momento como lo estamos haciendo ahora con esos actuares de Morena. No tenía por qué haber llegado de una manera tan violenta, no tenía por qué haber tenido tanta agresividad, por qué haber secuestrado a las personas, porque a ellos no les competía en ese momento, no son juez, no son policías, les correspondía a las autoridades. Tenían que haber llegado con las autoridades para poder hacer las cosas de manera legal. Exactamente, nadie tiene que hacer justicia por propia mano. Y aquí, si están preguntándonos qué opinamos sobre el día de la elección cuando salieron a relucir armas de fuego, que vayan e interpongan y señalen a quien resulte responsable ante las autoridades correspondientes. Nosotros somos un medio de comunicación, deben entenderlo. Damos noticias, informamos, debatimos, analizamos y también aceptamos todo tipo de comentarios. No somos Ministerio Público, no somos panistas, no somos priistas, no somos de Morena, no somos del PT, del Verde, Panal, etcétera, etcétera. No tenemos partido político, no nos importa quién gane. Sí, vamos a estar señalando muy puntualmente, con el dedo en la llaga, que rechazamos cualquier acto de violencia de esos gángster, porros, que son contratados por 2,000, 3,000 o hasta 4,000 pesos para hacer desmanes en propiedades ajenas, en la vía pública, atentando contra la integridad y seguridad de miles de poblanos, de familias, de mujeres, de menores de edad. Que se larguen a sus casas a estudiar, que agarren libros esos chairos que ya esperan con ansias que les regalen 3,000, 3,500 pesos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ver si así agarran ese dinero y pagan una escuela, aunque sea para estudiar, para prepararse y no estarse rentando para ser porro delincuente. Hay videos, no están editados. El cobarde dirigente estatal de Morena en Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, es un verdadero cobarde, porque dice que esos videos son falsos, porque son, dice, editados, porque están malinformando los medios. ¿Qué más que esta información que estamos? ¿Qué más que lo que hicieron los delincuentes contratados por José Juan Espinosa, por Fernando Manzanilla, por el mismo Gabriel Biestro y también por Alejandro Armenta? Se me olvidaba también decir que ahí estaba en la escena Guillermo Arechiga Santa María, otro porro delincuente, y también estuvo ahí, poco después, me informan, la esposa de José Juan. Me parece que Andrés Manuel López Obrador tiene una responsabilidad altísima porque ha callado ante los actos delictivos que cometen sus candidatos que él impuso. Andrés Manuel López Obrador nos debe dar la cara a los poblanos, debe dar la cara a los medios de comunicación, debe dar la cara, ahora sí que va a gobernar. Qué fácil es ser oposición. Pues ahora como oposición tiene que dar la cara. Tiene que dar la cara para que sienta lo que es ser gobierno, para que dé también explicaciones del por qué solapa entre sus militantes, simpatizantes y candidatos electos ese tipo de violencia. ¿Le gustaría a López Obrador que llegaran a su casa a hacer desmanes esos delincuentes? ¿Verdad que se tiraría al piso? ¿Verdad que se haría manifestaciones? ¿Verdad que llamaría a todos esos borregos que lo siguen? Tiene que dar explicaciones Andrés Manuel López Obrador, porque si no se convierte en un presidente delincuente también. Que no permita que manchen su elección esos delincuentes, que no permita que ensucien las manos de seres inocentes. Si se queda callado Andrés Manuel López Obrador como lo ha hecho hasta ahorita, eso quiere decir que aprueba los actos delictivos que cometieron sus seguidores. Y digo que son tan cercanos porque ustedes escuchen lo que les voy a platicar.
José Juan Espinosa, el tipo que daba órdenes para que patearan y derrumbaran paredes falsas y las puertas, él le rescató a una de sus sobrinas, difuntas en paz descanse, que falleció en un trágico accidente. La familia de José Juan y él tienen una funeraria y un panteón. Y le hablaron, según los trabajadores relatan, fueron a rescatar el cuerpo de la joven. Que en paz descanse, es una tragedia. La esposa de José Juan, que se llama Nancy de la Sierra, es senadora electa por Morena. ¿Ustedes creen que López Obrador no palomeó todos esos nombres? El de Alejandro Armenta, también senador electo. El de Héctor Alonso, también diputado. El de Gabriel Biestro, su dirigente estatal. Seguramente la instrucción de López Obrador, cual se caracteriza, es: arréglenlo con violencia. Solamente así les van a hacer caso. Ahí está. Ahí está Alejandro Armenta. Miren qué bonito reta. Qué bonito se enfunda en su traje de disque oposición. Disque de enojo. Qué bonito. Reta a una autoridad. Ni más ni menos que al secretario de Seguridad Pública del Estado. Yo estuve ayer en ese lugar. Pueden checar nuestro pautado de transmisiones en vivo. La primera que se hizo después de las 2 de la tarde, su servidor fue el que inició. Yo estuve transmitiendo, sí, y estaba esa imagen. Esa imagen estuvo circulando y yo logré entrar hasta ese lugar y vi una insensatez, una absoluta, pero absoluta cobardía de parte de los porros que se encontraban contratados en ese lugar. Un exceso de violencia, y eso es lo que nosotros rechazamos. No nos vamos a dejar, como dice López Obrador, no nos vamos a dejar intimidar, no nos van a callar. Vamos a ser un medio de comunicación que defienda los intereses de los mexicanos. Por supuesto que nos desagrada, nos molesta y exigimos que se aplique todo el peso de la ley al gobernador Antonio Gali Fayad, al fiscal Víctor Carrancá y al presidente Enrique Peña Nieto, que se aplique todo el peso de la ley en contra de los delincuentes que violentan a las sociedades que vivimos en paz, que vivimos en gobernabilidad, que vivimos en un estado de derecho y en un clima envidiable. Salvo cuando salen esos delincuentes contratados por Morena a hacer todo tipo de desmadres. Y reitero, López Obrador es cómplice de esos actos delictivos, porque hasta ahorita no se ha dignado a emitir siquiera un tuit. ¿Cuándo escuchen esto? Si hubiera perdido, estaría recorriendo todas las ciudades, estaría llamando al maldito tigre para que lo soltaran, para que todos esos actos delictivos que están incurriendo y que él seguramente ordenó, se llevan a cabo en las principales ciudades. Así de ese tamaño. Recuerden que López Obrador fue responsable de quemar pozos en Tabasco, pozos de petróleos mexicanos. Es una verdadera lástima que no le hayan puesto un hasta aquí las autoridades en ese momento. Pero es culpable, sí, quien lo solapó en su momento. Tan es así que López Obrador sí es culpable, pero también las autoridades que no le aplicaron el peso de la ley, como no se lo han aplicado al delincuente que se llama José Juan Espinosa Torres, acusado por todo tipo de delitos. Él dice que no estuvo en el lugar, que lo retuvieron forzosamente. Ahorita vamos a publicar una fotografía hasta en donde toda se asoma en una reja, que es una de nuestras primeras imágenes que envié. Miren, ¿qué les parece a ese delincuente? ¿Qué les parece? Ese es José Juan Espinosa Torres. Él estaba dando instrucciones para que los porros cometieran todo tipo de actos delictivos. José Juan Espinosa Torres es la persona que les hablo, que es tan cercana a López Obrador. Sí, es tan cercana porque le hizo un favor de esos que son para no olvidarse. La funeraria de sus padres fue la encargada de recoger el cuerpo de manera lamentable
de la sobrina del mismo López Obrador, que falleció en un accidente automovilístico. Lo que sí es, si quieren les investigamos si hubo formalmente el levantamiento del cuerpo o si llegaron los de la funeraria y simplemente se llevaron el cuerpo de manera ilegal. Bueno, vamos a algunos comentarios, Fabián. Ayer también estaba viendo los comentarios de la radiografía. Estaba yo el día de ayer transmitiendo en vivo. Veo algunos comentarios que si somos del PAN, que somos del PRI. Creo que si fuera así, hubiera yo estado encerrado en esos lugares donde tenían a la gente de este partido. Obviamente saben el trabajo que aquí mantenemos periodístico, y a ver si nos puede poner la producción uno de los videos en vivo cuando estoy adentro de estas instalaciones donde nos permiten los grupos de Morena hacer este recorrido, porque si no eran por ellos no podían entrar ni la misma policía. Así se encontraban en esos momentos, para que vean lo que se encontró adentro. Obviamente aquí se transmitió en vivo, sin interrupción, de todo lo que pasaba, incluso la parte en donde la joven y la señora también nos hablan de esta parte, en donde nos dice que lo que está pasando estaba en su... Después de este relajo, fueron acosadas por parte de grupos de Morena. Y no lo digo yo, está ahí la transmisión, estaba grabado, se quedó ahí en redes sociales. La gente que nos siguió, en verdad queremos agradecer porque siguieron al 100%, incluso cuando corrí en el momento de que estaban agrediendo a este joven de Acción Nacional. Ahí está, miren, el video de ese cínico es un delincuente falso. Es un delincuente falso. Falso, cínico, inmoral, cobarde. Sí, es un cínico. Después de haber encabezado al grupo de porros, después dice que fue retenido de manera ilegal cuando los videos no editados ahí están en el hotel. Estos sujetos delincuentes creen que no había cámaras en el hotel. Pues los del hotel nos hicieron llegar los videos y ahora tienen que pagar con cárcel. Basta del fuero. Vamos a estar insistiendo a los legisladores que eliminen el fuero para que este delincuente vaya a prisión. No puede estar cometiendo... Bueno, ahí vemos en esos momentos uno de los personajes ya federales de la FEPADE, que es con los únicos que se dirigieron a hablar los de Morena. Hay una, bueno, esa es parte ya de casi el cierre, lo último, antes de que desapareciera José Juan, porque voy a repetir, después de que armó todo un desastre, se abandonó a este grupo y los dejó a sus anchas. Y si no fuera porque empezó a comenzar a llover, y si no fuera porque se hablaba de la llegada de la Policía Federal, porque como querían todo federal, entonces la Policía Federal iba a intervenir para poder sacar a estos personajes que tenían secuestrados al presidente estatal de Acción Nacional, Jesús Giles. Y vuelvo a repetir, aquí se critica a los actuares de estos personajes, si es la manera de cómo quieren gobernar, y lo voy a decir claramente, si la gente dice que hay mucha violencia, se habla de gobiernos en donde por medio de las agresiones, desapariciones, están hartos de estos actuares, ¿por qué un candidato lo hace? ¿Cómo va a trabajar su ejercicio público en el Congreso local, en el Congreso federal, en la senaduría, con este tipo de acciones? No es permitible para ninguno de ellos. No es posible que se mantengan en una línea agresiva y violenta para poder intimidar y también dividir y fracturar la estabilidad y paz social en un estado. Si fuera en verdad lo que está pasando, lo que ellos dijeron o lo que hablaron en su momento, el mismo Andrés Manuel, así como la gente cree tanto en esa imagen, hubiera dado la cara en esos momentos de que empezaban a hablar de un posible fraude. Porque hay que recordar que 15 días antes de las elecciones, durante las elecciones, al inicio, ni siquiera estábamos hablando, Fabián, del cierre de las votaciones. Al inicio vimos a un Luis Miguel Barbosa Huerta que decía que iba a haber fraude electoral. Se anticipaban a hechos que ni siquiera sabían. Aquí vemos que el porcentaje con el que ganó Andrés Manuel López Obrador en Puebla tuvo
por lo menos 3/4 partes la votación de Marta Erika. O sea, fue por muy debajo la votación o la simpatía de los votos a la gubernatura a la presidencia de la República. Hubo un voto dividido. Y vuelvo a repetir, no es la manera de que ellos tendrían que haber llegado a hacer actos de justicia por su propia mano. Y mucho menos un candidato que son ellos los que tienen que poner el ejemplo. Son los que van a estar gobernando durante 3, 6 años un estado y una nación. Eso es lo que se critica, eso es lo que se habla en estos momentos. Si hay o no hubo delito, yo se los voy a repetir, eso le corresponde a la FEPADE, le corresponde al tribunal, no le corresponde a los candidatos, no le corresponde a este grupo de choque los cuales se le fueron pagados para poder llegar y hacer este tipo de actos. Y es muy fácil y sencillo. Unas personas cuando se van a manifestar, verdaderos ciudadanos, verdaderos inconformes, no hacen ese tipo de acciones. No vemos este tipo de violencia, porque en Puebla se han manifestado infinidad de veces. Años atrás hemos visto cómo las personas han dado a conocer su inconformidad y jamás se había tenido un acto tan violento y tan agresivo como se vivió el día de ayer. Insisto, tan agresivo que sobrepasaron códigos de la ética de todo ser humano. Llegar a violentar, a amenazar, a secuestrar y ni siquiera darle oportunidad a la ambulancia de atender a aquellos que se encontraron heridos, y hablo de los ambos partidos, tanto de Acción Nacional como de Morena. Lamentable que se cierre la gente, es lamentable que ni siquiera vea todo lo que está pasando. Vemos ahí esa parte, yo mando esos videos, fue los que publicamos el día de ayer. Hay una en donde me gustaría decir la producción, donde hago este recorrido de todo lo que estaba tirado y hago un acercamiento preciso a estas hojas que José Juan dice eran fraudulentas, ¿no? Eran actas originales. Y vuelvo a insistir, no leen lo que dice cada hoja. No ven las marcas de agua, no ven incluso que las hojas ni siquiera tenían lapicero como tal. Se ve una copia a diestra y siniestra. Yo no sé en qué momento hablan ellos de un posible fraude. Ahí vemos, ahí están las famosas hojas, Fabián, para la gente que dice que no hacemos nuestro trabajo periodístico. Ahí está, nos permitieron. Dice del lado derecho de la pantalla, copia para partidos políticos. Ahí está. Y abajo está una leyenda en donde explica esta leyenda que aquel candidato que va por encima de las encuestas o preferencias electorales es al primero que se le entrega estas hojas. Todo está claramente, vemos ahí, está el acercamiento, copia para representantes de partidos políticos. Eso es lo que estaba tirado. Hago el recorrido general. Yo no dividimos, no fracturamos, no interrumpimos la transmisión en vivo. Vimos a mucha gente incluso del PAN, de los simpatizantes de la coalición, que tuvieron que salir debajo de las mesas por el miedo que había. Vemos estas personas cuando se acercaron a nosotros y están las declaraciones de Morena, lo que ellos decían en su momento. Yo fui prácticamente a escuchar las dos versiones. Escuché la primera, dijeron que había hojas originales del Instituto Nacional Electoral. Ya las mostré, ya las estoy enseñando. Eso era lo que se encontraba. Ellos hacían alusión de boletas. Yo en ningún momento vi boletas. En el recorrido que se hizo no se ve boleta alguna. Sin embargo, vuelvo a repetir, son las instituciones electorales las que las definan. Yo no puedo decir hubo o no hubo fraude. La sociedad no puede decir que hubo o no hubo fraude si no conoce en sí la logística de cómo se maneja. Y algo muy importante que les voy a dejar en claro a toda la gente que habla de todo esto, vuelvo a repetir, es información periodística. Yo unos días atrás había dicho que el Instituto Nacional Electoral había manejado un sistema de circuito cerrado para poder manejar el PREP y de ahí lanzarlo de forma generalizada
a la red, a la web, a la famosa nube, para poder ver y demostrar el transcurrir de los conteos rápidos. Por un lado, si se habla de un fraude, porque eso era lo que decía José Juan Espinosa, que estaban hay una logística de computadora en donde estaban hackeando el sistema del PREP. Se los dejo así de fácil. Si hubiera sido un hackeo directo del PREP, hubiera quedado la mayoría, la coalición por Pueblo al frente. Hubiera quedado la mayoría en presidencias municipales. A ver, se hubieran robado diputaciones locales, diputaciones federales y hubieran alterado el orden para las senadurías. Pero qué lamentable es el nivel intelectual de la gente. Nosotros nos hemos puesto una bolsa de agua fría en la cabeza. Nosotros no tenemos por qué estar tomando partido, nadie nos paga, nadie nos aconsejó tomar este tema para defender a tal o cual candidato, candidata, gobernador, exgobernador, para nada. Lo que sí nos indigna es que si los simpatizantes y militantes de Morena, digo simpatizantes y militantes o candidatos electos, no porros, carajo, no matones, no asesinos, militantes, simpatizantes de Morena, no asesinos, no porros, que se vayan a las instancias correspondientes a poner sus denuncias correspondientes. No tienen por qué violentar la ley, no tienen por qué incurrir en diversos delitos que ya les enumeré: delincuencia organizada, asociación delictuosa, robo, amenazas, ataques sexuales, golpes, lesiones, privación ilegal de la libertad, secuestro, daño en propiedad ajena. ¿Por qué lo hacen? ¿A quién le gustaría que llegaran a sus propiedades? ¿Los empresarios dueños de esos hoteles no están indignados ahorita? ¿Y qué? Los que iban a descansar allá, los que estaban comiendo, ¿qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen? Por eso deben callarse los porros y todos estos bots que nos están escribiendo. Ya sabemos que López Obrador tiene más del 68% de seguidores en redes sociales, puro bot. Por eso no nos amedrentan nada. Aquí hacemos un trabajo profesional, porque con datos lo hemos demostrado. Vamos a un video para que escuchen las mentiras que dice Alejandro Armenta Mier, uno de los que encabezaron ayer esta jornada postelectoral, la más violenta en las últimas décadas. Alejandro Armenta Mier dice que va a defender a los poblanos, que es la voz de los poblanos, que no va a permitir. Pero vaya, ¿de qué manera? De esa manera no, que vaya a defender a otro lugar de esa manera. Aquí que se aplique la ley. Le exigimos que siga los protocolos y que respete a las instituciones. No podemos estar, sea quien sea, ni Armenta, que es ahora senador y quiere ser gobernador, no podemos estar fuera de la ley. Tenemos que respetarla. A ver, por favor, producción, para que vean que tenemos con qué callarles la boca. Que vamos a defender a los poblanos con estricto sentido a la ley. No me motiva ir a calentar la curul, ni me alienta ir a levantar el dedo. Seremos representantes dignos, valientes, justos. Vamos a defender a los poblanos. Ese es el mandato que nos dieron. Los poblanos no quieren un senador tibio. Los poblanos quieren un senador que los defienda ante las injusticias del poder, sea del orden político que sea. Por favor, escúchenlo bien. Escúchenlo bien. He sido víctima. He sido perseguido político. Me han generado violencia política. He sido perseguido por el fiscal. Me ha armado expedientes calumniosos, injuriosos. Por lo tanto, tendrán un senador valiente, dispuesto a defender los derechos con apego a la ley. Bueno, ahí están las partes de las declaraciones de Armenta. Qué bonito los va a defender, y estábamos viendo hace rato cómo le falta el respeto a la autoridad. O sea, al ratito los va a querer mandar a levantar, matar, secuestrar, hacer todo porque ya llegó López Obrador. López Obrador, el principal jefe de la nueva mafia en el poder.
Ese es López Obrador, el principal jefe de la nueva mafia en el poder. Ya llegó para consentir y ser cómplice de esos actos delictivos que hacen sus candidatos. López Obrador, yo lo he dicho muchas veces en este programa, y qué bueno que nos siguen, señores. Esto es para debatir y compartir ideas. López Obrador está sediento de sangre porque quiere, desde hace 16 años y más, desde que Calderón le robó la elección, quiere sangre. No quiere ver quién se la hizo, sino quién se la pague. Ese es el verdadero rostro de Andrés Manuel. El del lado humano es totalmente falso. Y qué bueno, nos va a dar mucho gusto y nos vamos a reír cuando dentro de 6 años los chairos sigan siendo chairos, los bots sigan siendo bots, los delincuentes estén encerrados, los porros estén encerrados. ¿Por qué? Porque seguramente cometerán actos delictivos, y si no, como López Obrador es su gran padrino, porque les tendrá una amnistía permanente, seguirán ahí, pero no pasarán de ser delincuentes, vulgares, bajos, ruines, perversos, que solamente serán utilizados por ese tipo de politiquillos. Sí, señores, nos va a dar mucho risa. ¿Y nosotros qué? Seguiremos siendo unos periodistas profesionales, seguramente con maestría, seguramente con mejores estudios, seguramente cada vez más preparados y seguramente creciendo, porque quien trabaja y se gana de manera honrada la vida, como lo hacemos nosotros, no tiene otro camino que el éxito, el progreso. No estamos esperando a que López Obrador venga y nos aviente unas monedas, ni billetes, ni cuentas, no. Y tampoco que nos haga cómplices de los delitos ilícitos o los negocios ilícitos que se hacen al amparo del poder y que tanto le gustan, porque recuerden que se quedó callado con lo del nuevo aeropuerto internacional. Ya le dieron su rebanada de pastel, se quedó callado, ¿sale? Entonces es eso. El jefe de la nueva mafia del poder es cómplice de toda esa violencia. Y los mexicanos le tenemos que exigir que se manifieste, que diga si está de acuerdo también para jugarle así. Porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Millones de mexicanos no votaron por él. Solamente que recuerde eso y que lo recuerden sus seguidores y sus candidatos. Millones de mexicanos no votaron por él. Y lo que dice Henry es muy, pero muy cierto. Si ganaron de manera contundente una elección donde se quedan diputaciones locales, federales, el Congreso de la Unión es de ellos, el Senado, ¿por qué no demuestran otra situación? Es que no aceptan ellos que hay o hubo voto diferenciado. Te voy a decir por qué. Yo voté por un candidato a la presidencia. Yo voté por otra u otro a la gubernatura. Voté por otro u otra a la presidencia municipal. Es más, voté por la candidata de Morena a la presidencia municipal de Puebla. ¿Qué? Yo voté. Y voté por un diputado federal, candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista. Y voté por otra persona para diputado local. O sea, diferenciamos el voto 5 partidos. Y estos están ardidos de que no nos fuimos como los borregos. Todo Morena, todo Morena, todo Morena. ¿Por qué? Todo Morena al tipo que no estudió, al tipo que quiere que le regalen 3,000, 2,000 pesos, al tipo que es un ente que no tiene cerebro para pensar. Todo Morena, ¿por qué? Para que lleguen esos delincuentes a violentar mi vida y la vida de miles de ciudadanos. No, tenemos que alzar la voz y desde este medio vamos a dar la batalla. No nos vamos a quedar para nada callados. Que sepan, del color que sea, que no nos quedaremos callados. Y exigiremos a las autoridades estatales, federales y municipales que apliquen todo el peso de la ley en contra de esos delincuentes. Hay pruebas. Y si no lo hacen, esos delincuentes van a crecer porque al rato van a quemar centros comerciales completos. Al rato van a formar sus grupos delictivos que van a cobrar derecho de piso, sus cárteles. Al rato van a llegar
a bodas, 15 años, a matar gente. Al ratito van a llegar a abrir casas cuando se les hinche la gana. Eso debemos evitar. Eso debemos alzar la voz. No es posible. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos espera? Si vamos a tener este tipo de legisladores, delincuentes, no son legisladores, son porros. Son porros. Así es, bueno, una de las cosas que estamos platicando era esta parte de este famoso fraude que la gente dice que por qué no hablamos de ello. Ya lo explicamos, dijimos lo que encontramos, pasamos videos en un momento y algo que quedaba muy claro. Si tú tienes, y a cada una de las personas que nos ve a través de las redes sociales, se les pregunta lo mismo, creo que me contestarían igual. Si yo tengo la oportunidad de poder cambiarte una calificación a 10, yo lo haría. Y si tengo a 3, 4 amigos que puedo ayudar, también lo haría. Porque así se maneja, así es la vida de las personas. Y por eso voy a repetir, si hubiese tenido un fraude como tal, hubiera ganado la mayoría la coalición, se hubiera llevado la mayoría en presidencias municipales, en las diputaciones locales, porque ¿de qué te sirve tener una gubernatura si tienes a todos en contra? Cada iniciativa que a ellos no les parezca del gobierno, te la van a echar abajo, porque son la mayoría. Así no se podría gobernar en esos limitantes. Sin embargo, vemos que la gubernatura se ganó en algunos municipios, pero no se ganó el carro completo como quería Morena aquí en el estado de Puebla. Y ese es el coraje. Y voy a repetir, si hay un fraude en el PREP, si llegaron a hackear el sistema como bien dicen ellos, entonces todas las votaciones nacionales y locales pudieron haber sido manipuladas en todo momento. ¿Por qué confiar en la presidencia de la República, pero no en las locales, si el PREP era el mismo sistema? Que se manejen instituciones divididas para la contabilidad de votos, para dar esas reparticiones y llevar un control, eso no quiere decir que a nivel nacional esté muy independiente de lo que pasa en la vida de cada uno de los estados. Yo por eso repito, ¿qué es lo que va a pasar? Y me quedo con eso, ¿qué es lo que va a pasar si la FEPADE, que es la institución en la que confió, según el grupo de Morena, este grupo de candidatos que llegaron a agredir, amedrentar y secuestrar el hotel y al personal? ¿Qué va a pasar y con qué cara se van a quedar si resultan que son legales cada una de esas actas que vimos hace unos momentos en las transmisiones que hicimos el día de ayer por Hoy Contraparte? Y lo más importante, ¿qué es lo que va a pasar con los actuares, con estas denuncias en contra de secuestro, agresión y acoso? Dicen que no teníamos los videos de acoso, sí lo tenemos, tenemos a las personas que no tuvieron miedo, que hablaron y declararon lo que pasaron durante el día de ayer en la tarde. Parece que producción ya la tiene. A ver, señores, vamos. Chairos. Ahora, si nosotros, como ustedes dicen, yo escuchaba hace rato que dijeron, y hace rato dijeron que la cifraron por Dios, de que nunca han estado en la tierra, de que son esenciales. Eso no es cierto. No tenemos nada yo voy más a eso, pero entraron, por ejemplo, José Juan, ¿por qué no dijo que nos empujó? ¿Por qué no dijeron que se robaron las cosas? Se llevaron nuestros celulares. ¿Por qué no les dijeron que nos pegaron? A eso sí no, ¿verdad? No, y a las mujeres, o sea, lo que preocupa es que llegan, se avientan a mujeres contra la pared y les empiezan a gritar y a jalar el cabello y a ver, dame mi bolsa. O sea, eso es seguridad, eso es lo que ellos prometen para todos. Estamos perdidos. Tratamos de confirmar. De verdad, o sea, nosotros somos los primeros que queremos que estudian un poquito el manual que da el INE, así como ustedes. Bueno, ahí vemos esa parte, ya hace declaración una chava también que fue saqueada de su bolsa, se la estuvieron revisando, o sea... Le robaron. Le robaron algunas pertenencias. Vemos ahí estas partes de las actas o las hojas que según ellos dicen que son originales, pues no lo son. Vemos ahí claramente como dice copia para, la gente incluso las mismas personas dicen yo no me muevo, no tengo nada que esconder. Si supieran leer el manual, que por eso hay un manual del Instituto Electoral,
se van a dar cuenta que lo que dicen, pues es esa parte. Lo que dicen es que a la persona que va por delante de las encuestas es a la primera que se le va a dar este tipo de actas que llevan como sello, ahí lo podemos ver de nuevo, que llevan como sello copia para representantes de partidos políticos. Y eso se hace para la contabilidad. Yo no me aparto y dejo todo en duda. Creo que como deber también periodístico es dejar la duda al aire y que sean las instituciones federales las que decidan este caso. Pero yo en ese recorrido que hicimos sin interrupción, en donde vemos a gente de Morena, en donde vemos a gente de Acción Nacional, dentro de esas instalaciones, enseñándonos lo que ellos según dicen era un fraude o lo que decían que las actas eran originales. En ningún momento se ve actas originales. Y hay que decirle a la gente que nos ve en redes sociales que están circulando algunas fotos de algunas boletas que están canceladas con la tacha de Morena. Para empezar, es un moncho que como lo comenté en su momento, cuando se termina la boleta del presidente de la República, se terminan las elecciones. Y hay un paquete de estas boletas y parece ser que tacharon la de arriba, porque se ve que está pegada a las demás. No está ni doblada la hoja. Cuando se cancela este tipo de cosas, el papel está doblado, está arrugado y hay que mantener esa línea. Eso es lo que vivimos. Vemos la sangre también que estaba en este hotel de todas las agresiones. No se vio otra cosa, se vio un relajo completamente, pero no vimos en ningún momento estas boletas electorales que según estaban siendo duplicadas. Que quemaron, no, en ningún momento se quemó una boleta. De hecho, hay una parte en este video al inicio donde yo estoy grabando y entro por la parte de atrás de la cocina y no hay nada quemado. Y nosotros estamos relatando lo que hay. Hay mucha comida tirada, vemos muchos platos, vemos muchas cosas que sí pasaron en ese momento, pero nada de actas quemadas, porque la gente que se encontraba afuera y la mayoría que está ahí son gente de Morena. Toda la gente que se encuentra ahí que estoy grabando son gente de Morena, porque a la gente de Acción Nacional no les permitían la salida ni siquiera al pasillo principal de este hotel. Ahí vemos, nos están enseñando como la parte o la leyenda en donde indica que le corresponde una copia a cada uno de ellos de esta copia, de esta acta que vemos, dice copia para representantes de los partidos políticos. Ahí está claramente. Yo no veo, ahí está la firma, estoy señalando la firma, yo no veo que la firma sea a negro o en color azul. Son copias. Yo vuelvo a repetir. ¿Quieren que hable de lo que pasó ayer? Estamos haciendo el comentario. ¿Quieren que me digan, que les digan si hubo fraude o no? Eso le corresponde a la FEPADE. Pero lo que se vio es lo que les estoy mostrando. Me están enseñando todo lo que supuestamente incurrió como delito electoral. Y bueno, yo hasta el momento es lo que les puedo yo ofrecer. Estas hojas que fueron copias, vemos ahí a algunos compañeros, obviamente detallando si hay alguna anomalía en esas actas. Y vemos que sí están a color, pero todas son con copias hacia los partidos políticos. Yo no veo más, Fabián. En verdad, a mí la gente me va a decir lo que sea y podrá criticar y podrá hablar y decir. Vuelvo con lo mismo. ¿Qué va a pasar si la FEPADE, a esa institución que confía o que confiaron los de Morena, porque se supone una elección transparente a nivel nacional y la FEPADE lo toman como una institución meramente ajena a algún tipo de fraude por el voto que le dieron a Andrés Manuel? ¿Qué va a pasar si este órgano electoral te dice que lo que encontraron dentro de estas instalaciones es legal? Exactamente. ¿Con qué cara va a quedar Morena? A ver, señores, tranquilos. Tranquilos, como dice su amo, serénense, serénense. Como dice su amo, su nuevo Dios, su Mesías, pues, el que les va a fallar. Estoy seguro. Yo no quiero que le vaya mal, pero no va a poder cumplir todo. Acostúmbrense a trabajar, mentalícense que no va a haber dinero que les tienen que regalar, porque los que pagamos impuestos estamos en contra de que Andrés Manuel López Obrador regale nuestro dinero.
todos esos holgazanes seguramente salieron a votar por él para recibir sus 3,000 pesos mensuales, pero nosotros lo vamos a impedir. Y si no, hay que hacer un llamado a la sociedad, que dejemos de pagar impuestos, para que los chairos salgan a trabajar, para que los ninis salgan a trabajar, para que no haya recursos que regalarles a esos holgazanes. ¿Qué les parece? Y qué bueno que nos siguen, porque es un medio de comunicación de veras, con unas plataformas sólidas de cualquier tipo, ante cualquier situación. Tenemos el comunicado que envió la FEPADE a esta redacción. Hace unos minutos nos llegó, hace 10 minutos. Avanza FEPADE en la investigación de la denuncia sobre la supuesta posesión ilegal de documentos electorales en Puebla. Dice supuesta. Igual, pues nosotros, ¿por qué podremos decir que hubo fraude si las instituciones lo dicen? Los chairos sí están diciendo que hubo fraude. Las autoridades a las que tanto aluden ellos dicen supuesta. Mediante la coordinación de la delegación en Puebla de la PGR y la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, FEPADE, se realizó ayer y la madrugada de hoy la inspección policial y el procesamiento para avanzar en el esclarecimiento de la denuncia por la supuesta posesión ilegal de documentos electorales en un hotel de la ciudad de Puebla. En los próximos días se recabarán los dictámenes periciales sobre dicha documentación, hallada en cajas de cartón, para establecer su autenticidad. Como parte de este trabajo se solicitó al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral su colaboración para conocer la procedencia de los documentos, por lo que se mantiene la investigación respectiva. Asimismo, se inspeccionaron 3 vehículos ubicados en las proximidades del salón donde se registraron los hechos denunciados. Respecto a las 62 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público ante la necesidad de practicar más actos de investigación y en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que impone al Ministerio Público el deber liberar a los detenidos cuando no se judicializa dentro del término de las 48 horas, fueron puestos en libertad con el deber de comparecer ante la autoridad cuando sean requeridos. La PGR, a través de su delegación en Puebla y de la FEPADE, refrenda su compromiso con la debida procuración de justicia penal electoral. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Es supuesta. Y nosotros no tenemos por qué defender a nada. Tenemos que decir que ese tipo de delincuentes que violentaron ayer una jornada laboral y una vida tranquila y violentaron el Estado de Derecho son delincuentes. Eso nadie lo puede negar. Tenemos, por cierto, también, por si fuera poco, lo que dice o cómo impactó a tal grado la noticia un reconocido periodista. Vamos a retomar lo que dijo un reconocido periodista que se llama Ciro Gómez Leiva. ¿Qué les parece? A ver qué dicen también los chairos de esto. ¿Sale? Vamos, por favor. Si se demuestra que lo que hizo la gente de Morena en Puebla fue violentar el salón de un hotel muy conocido, por cierto, en la ciudad de Puebla, si lo que hizo la gente de Morena fue violentar el lugar donde gente del PAN y de la candidata Marta Erika Alonso trabajaban con copias de las actas legales, de las actas del domingo, las copias de las actas que tienen todos los partidos. Si se demuestra que lo estaban haciendo en ese salón de hotel era revisar esas actas, lo menos que puede hacer el futuro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es ordenarle a sus huestes poblanas que se replieguen y él mismo tendría que promover que Morena de Puebla se disculpe por los hechos violentos de hoy, porque las cosas no terminan hoy. Mañana se van a contar los votos en los comités distritales y si alguien no llama a la cordura, mañana puede ser un miércoles violento en Puebla. Cabe suponer que lo último que desearía el candidato que ganó, que arrolló el domingo, es que se desate la violencia postelectoral. Lo de hoy en Puebla fue un botón de muestra. Ojalá las escenas que vimos hoy no se multipliquen mañana. Morena ganó mucho el domingo. Eso no significa que haya ganado todo. Se quedan. Creo que todo periodista tiene ese punto objetivo. ¿Qué va a pasar si lo que hicieron ellos fue todo lo contrario? Que no se tenga este delito electoral, que en verdad se hayan trabajado con copias legales del Instituto Electoral del Estado de Puebla. ¿Qué va a pasar? ¿Pedirá en realidad Andrés Manuel López Obrador que la gente de Morena en Puebla pida una disculpa pública? ¿Se van a encarcelar, como lo dijo en su momento Andrés Manuel López Obrador, a estos personajes que han violentado al Estado?
¿Qué es lo que va a pasar? Porque hasta este momento Andrés Manuel López Obrador ha callado con los actos de violencia y agresiones que sufrieron ayer ciudadanos. Dejémonos de partidos políticos, ciudadanos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Hasta dónde va a llegar este tipo de actos agresivos? Yo no me aparto de que defiendan el voto, pero sí estoy en contra de que se tenga que hacer por esta vía violenta. Tiene que hacerse por la vía legal, por la vía de las autoridades. Si querían llegar y hacer esta visión, tenían que haberlo hecho en su momento. Si en verdad estaban haciendo un ejercicio ilegal, tenían que haber llegado con las autoridades, porque esas computadoras que vemos claramente fueron destrozadas. ¿Cómo vas a generar prueba alguna si te destroza las únicas pruebas que podrías haber tenido? Hay un disco duro, pero no sabemos qué tan funcionales pueden ser, porque había agua, había de todo. Y las máquinas no son perfectas, también tienen fallas. Y vuelvo a repetir, ¿hasta dónde va a llegar este tipo de candidatos que violentan y agreden? Veo muchos comentarios de las personas donde dicen que se ha vivido un estado de violencia a nivel nacional. Estoy completamente de acuerdo. Pero si no quieren más violencia, entonces ¿por qué aprueban esta violencia? Ese es algo ilógico del pensar ciudadano. Y no la aprueban ellos también, sino el mismo presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y por cierto también la adoradora del demonio, Jade Kolpolemsky. Yo quiero hacer un comentario porque esto me pareció interesante de Luis Ángel López. Obviamente hay una crítica en contra de uno. Dice, ¿cuál dinero si eres un mantenido, no? O erro. A eso le llamas trabajo. Yo salí a las 5 de la mañana y acabo de entrar a las 8 a mi cuarto. 12 horas y todavía me dices flojo, hijo de no sé qué. Qué bueno que se ponga a trabajar porque no estudió seguramente. Ahora, yo les voy a comentar. Yo el día de ayer, mi primer evento fue a las 8 de la mañana y es la fecha que solamente he dormido 2 horas por los hechos de agresión del día de ayer. Porque fue hasta alrededor de las 2 de la mañana en donde dejaron en libertad a el presidente estatal de Acción Nacional, Jesús Giles, y a la gente de comunicación que secuestraron por más de 6 horas. Creo que hay que decir que si hablamos de horas, no hablamos de la gente que trabaja, respetamos esa parte. Lo que sí criticamos es que por 3,000, 4,000 pesos de gente que no trabaja, que vive de esto, vive de golpear a los demás, de saquear y de robar. Eso es lo que criticamos en este medio, no a la gente que trabaja. Todos trabajamos y por algo seguimos aquí en este medio. Y por eso la gente se ha mantenido y se ha podido mantener. Desgraciadamente, no son todos y no es mayoría. ¿Tú crees que los porros trabajan? No trabajan. Digo, para estar 7 horas, mientras esta persona me dice que estuvo 12 horas hoy en su trabajo, ellos estuvieron prácticamente 10 horas dentro de un hotel que no les correspondía. Irrumpieron, agredieron y violentaron y no se movieron de ese lugar hasta alrededor de la 1:30 de la mañana. Y yo vuelvo a repetir, ¿cómo se le podría llamar a estas personas? Ustedes defienden lo suyo, defienden lo que creen que es defendible, sin tener prueba alguna. Defienden aquello que todavía no ha sido corroborado ni comprobado por las instituciones a los que los de Morena les tuvieron esta confianza para entregarle la paquetería. Yo les comentaba que el Instituto Electoral del Estado de Puebla llegó y los corrieron. Llegó el Instituto Nacional del Estado de Puebla, los corrieron. El Instituto Nacional Electoral. Llegó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y los corrieron. Y de forma agresiva y de manera violenta vimos como a uno de estos trabajadores del Tribunal Electoral lo golpearon y lo desnudaron. ¿Qué culpa tienen cada uno de estos personajes que lo único que iban a hacer era su trabajo? Si no confiaban, simplemente los hubieran dejado ir. Jamás se cometió agresión ni violencia por parte de esas autoridades. Si querían esperar a la FEPADE, tenían que hacerlo de manera pacífica. Insisto, pacífica, respetando los códigos humanos.
Eso es lo que nosotros criticamos, que no hayan dejado pasar ni siquiera a las ambulancias para que pudieran atender a los heridos que se encontraban en ese lugar. Ni en la guerra los encuentras. En la guerra ves cómo dan paso a las ambulancias, cómo hacen esas declaraciones intermediarias de pacificidad cuando llegan este grupo. Y aquí no se tuvo. Se perdió el humanismo, se perdió el valor, se perdió la ética, se perdió lo que nos identifica como seres humanos. Exactamente. Oye, pues tenemos un comunicado del Partido Acción Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. El CEN, pues. ¿Quieres leerlo? Así es, bueno, dice, llama PAN a la seguridad y paz en Puebla y pide respetar el triunfo de Marta Erika Alonso. Vemos que fue emitido este 4 de julio de 2018. Dice, los poblanos ya decidieron y llevaron a la coalición por Puebla al frente a la victoria. El Partido Acción Nacional hace un llamado a la paz y civilidad en Puebla y a que se respete el triunfo de la próxima gobernadora Marta Erika Alonso. Acción Nacional condena los actos de violencia registrados ayer en las instalaciones en las que se revisaban las actas de los representantes de casilla del PAN. El PAN reitera su compromiso con la legalidad y refrenda su confianza en los órganos electorales. Los cómputos deben realizarse en un ambiente de civilidad, paz y respeto a la ley. Estamos seguros que una vez que concluyan los cómputos electorales, se ratificará el triunfo de Marta Erika Alonso y con ello Puebla continuará por la ruta del cambio, progreso y oportunidades que distinguen a las administraciones de Acción Nacional. Es el comunicado que hace llegar el partido después de estas acciones violentas, que voy a repetir, es lo que se critica. Si hubo fraude o no hubo fraude, lo daremos a conocer en cuanto las autoridades correspondientes federales nos digan qué es lo que pasó con esas investigaciones correspondientes. Antes, yo no puedo llamar fraude o no puedo llamar que no lo fue, cuando no sabemos nosotros qué es lo que se encontraban en estas cajas realmente. Me llama la atención, poderosamente la atención, que los sujetos que se manifiestan de manera inconforme en las redes sociales no lo hagan por la vía legal. No se organicen como aliados, simpatizantes o militantes de Morena y acudan a las instancias que deben acudir. Me llama mucho la atención que solamente estén o quieran ganar la batalla con las bajezas y la violencia que acostumbran realizar en las redes sociales. Me llama más la atención porque es imposible que nosotros nos conviertamos en los jueces de una elección que están disputando en la mesa dos institutos políticos, el PAN y Morena. Y a nosotros, como medio de comunicación plural, sin sesgo político, no nos interesa quién gane. Simplemente estamos en contra de la violencia que se generó y que ya lo demostramos en videos, fue encabezada por los legisladores electos de Morena. Ahí exigimos a las autoridades todo el peso de la ley. Ya en su momento, los que deben ir a interponer las denuncias correspondientes son los líderes partidistas. Nosotros solamente informamos e incluso emitimos algún comentario o crítica. No somos autoridades ministeriales ni queremos ser. Ya sentimos y ya sabemos lo que es estar esclavizado en un escritorio, dando el pellejo, dando la vida, sin que nadie se lo agradezca a uno. Nosotros no somos ni nos interesa ser, menos militante ni simpatizante de cualquier instituto político, porque todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas. Hay ladrones y hay gente valiosa. Hay delincuentes, hay gente valiosa. Nos parece que mejor nos quedamos en esta trinchera. Para nosotros es mucho más importante y valioso servirles desde el corporativo contraparte. Por cierto, le agradezco a los socios de este corporativo que hayan creído en este proyecto, porque gracias a nosotros, todos los medios de comunicación
que recibían dinero del sistema priista y después de otros funcionarios, se han puesto a trabajar y por eso nosotros les marcamos la agenda. 8 de la noche tienen que salir también desde sus pasquines a dar la cara. Ya basta que les aventaban dinero, ya basta que iban a extorsionar, ya basta que, porque trabajo en la radio me toca tanto, porque te vendo publicidad, porque te vendo impresiones, porque te vendo esto, el otro, llantas. Tiene que ser nuestra profesión profesional. ¿Para qué? Para que los resultados y las denuncias que emitamos de manera pública surtan efecto. Si hay compromiso, no va a haber algún objetivo muy claro. Así es. Bueno, tú lo acabas de mencionar, aquí se dan a conocer, se analiza y también se observa a todos los actuales que hay. Y yo repito, ¿por qué confiar en una elección a nivel nacional pero no a nivel local cuando los resultados le beneficiaron a Andrés Manuel López Obrador y le beneficiaron a la mayoría del Parlamento de Morena, tanto diputaciones, senadurías locales y federales en esas diputaciones? Y lo que más me extraña es que, voy a repetir, si la gente o los miembros, los simpatizantes, los políticos, los candidatos de Morena hablan de un fraude electoral en Puebla, ¿por qué cuando el Instituto Nacional Electoral, porque hay que decirle a la gente que no ha emitido ningún fraude el Instituto Nacional Electoral? Dio a conocer las acusaciones de Morena porque se encontraba y hubo una rueda de prensa, una conferencia, en el Instituto Nacional Electoral con la presidenta nacional de Morena, y lo que le preguntaron fue lo siguiente: ¿quieres que se impugne las elecciones en el estado de Puebla? Y la respuesta fue que no, que lo único que querían es que el Instituto Nacional Electoral le diera el triunfo a Luis Miguel Barbosa Huerta. No pedían otra cosa más que el triunfo para Luis Miguel Barbosa Huerta, pero no piden en ningún momento el grupo de Morena impugnar las elecciones, no pide en ningún momento que se eche abajo todo esto. Lo único que pide es que al término del cómputo, porque eso es lo que dicen, incluso José Juan lo dijo, que lo único que piden es que al final del cómputo le den el triunfo a Barbosa. Y si no llegan a darle el triunfo y se lo dan a Marta Erika como iba en el PREP, y si esas actas sí son legales, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar y con qué cara las personas que están apoyando estas acciones agresivas? Porque voy a repetir, no están defendiendo un voto. Yo estoy hablando de las acciones que se cometieron el día de ayer. Yo estoy esperando, al igual que muchos, las indicaciones de la FEPADE, de las instituciones, de estos órganos electorales que se encargan de analizar y hacer este tipo de investigaciones. Yo no podría hacer un trabajo de mecánico cuando yo desconozco las funciones del auto y las piezas que éste lleva. Yo no podría hablar de un posible fraude cuando no sabemos los documentos que deben tener ellos en su poder y los que deben tener los partidos políticos. Así de simple. A ver, vamos a ver lo que ya está circulando en las redes sociales respecto a la opinión de Andrés Manuel López Obrador. Señoras y señores, para que vean que somos un medio que reconocemos todas las manifestaciones de cualquier individuo y líder de opinión, escuchen lo que dice para que ya le bajen 3 rayas de violencia, por lo menos verbal. Ustedes no son la autoridad, escuchen, a ver si su Mesías logra saciarlos. Convencerlos. A ver, señores, por favor, de la producción. En la campaña con ellos y escuchar sus puntos de vista y dialogar y tener comunicación. Los resultados en Puebla, licenciado, Se mantiene. Oiga, un comentario de los comicios para renovar la gubernatura de Puebla. Se habla, Jacob Polensky, la presidenta nacional de Morena, dice que hubo un cochinero. ¿Usted qué comentario tiene en torno a esos comicios? Yo lo que creo es que se tienen que revisar todos los casos donde haya indicios de fraude electoral, todos.
y eso corresponde a las autoridades, corresponde a las autoridades electorales. ¿El doctor Gertz Manero formará parte de su gabinete? Sí, son consejeros, ya están ayudando. ¿Pero lo perfila para alguna posición en el gabinete? No se sabe todavía, porque va a depender de cómo se terminen de integrar los equipos. Nos comentaban que son 35 líneas de acción en este tiempo de transición. ¿Cómo van a operar? Por ahí no están bien informados. ¿Cómo va a funcionar este 35 líneas? Mañana nos vemos. 8:30. ¿Qué les pareció, señores? Ya tenemos lo que dijo su Mesías, su Dios, su nuevo amo. Y además, fíjate lo que es la vida. No salió a defender a ultranza al candidato perdedor según las elecciones o según el PREP. No salió a decir y a gritar fraude. ¿Sabes por qué? Porque él ya está empezando a actuar como presidente. Así es. Y lo dijo en su momento. Creo que si se tiene que llevar esa investigación serán las autoridades correspondientes. Algo que durante toda esta emisión hemos resaltado a todos y cada uno de ustedes. Se tiene que ser por la vía legal y no por la violencia, ni mucho menos las agresiones. Y en su momento Andrés Manuel López Obrador también tendrá que hablar o decir qué es lo que le va a pasar a cada uno de estos candidatos si, como repetimos en varias ocasiones durante esta emisión, resulta legal los documentos que tenían en sus manos el personal, militantes de Acción Nacional, simpatizantes y trabajadores. Señores, escucharon bien. Las autoridades son las que tienen que emitir la última palabra. Y esa es la FEPADE. Ya basta de acusaciones. Pero también hay autoridades que están investigando los diversos delitos que cometieron. Y son 9 que les enumeré. 9. No vamos a quedarnos callados. Porque esos delincuentes, los porros que fueron contratados, tienen que estar en la cárcel. Es imposible encontrárselos en algún centro comercial. Ya no digo en otro lugar porque seguramente no pueden ir a un restaurante a robarnos. O a un hotel. Tienen que entrar a robar. Eso me llena de gusto. Señores, este corporativo les agradece, como siempre, que estén atentos a lo que decimos. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en referencia. Nos hemos convertido en referencia, tan es así que hasta los programas que antes nos criticaban ahora tienen que quedarse a transmitir de más. ¿Qué te parece? Así es, algo que no pasaba en ningún momento, sin embargo, es la vida de los medios. Nuestro compromiso es informar, mantenerlos al margen. Como siempre, invitamos que estén al pendiente de las transmisiones, denle like obviamente a la página Hoy Contraparte, para que estén dando seguimiento de los actuares que sucedan de aquí hasta el cierre oficial de el registro de presidente electo, gobernador electo, en fin, todo lo que se disputó el 1 de julio. Si llega a haber otra anomalía, lo vamos a dar a conocer, como lo dimos el día de ayer, sin censura, manejando emisiones en vivo en cada momento de cómo sucede estos tipos de actuares políticos y sociales en el estado y a nivel nacional. Me siento orgulloso de formar parte de este gran equipo. Esta es su casa, el corporativo Contraparte.mx. Le agradezco a los socios, pero además la fuerza que estamos tomando como medio de comunicación. La fuerza absolutamente total. Sí, la referencia, somos una verdadera referencia ya posicionados en el mercado digital. Es muy difícil conquistarlo, pero nosotros, rapidísimo, con inteligencia y profesionalismo. Muchas gracias, señores, les mandamos un abrazo de veras y que todos tengan muy buena noche. Digan no a la violencia, no a la corrupción. Todos hagamos una cruzada para terminar esos cánceres que han dañado mucho a nuestra sociedad. Queremos que se acabe lo malo. Queremos iniciar una nueva etapa en la vida y les ofrecemos este espacio plural porque en otros lugares callan lo que acá decimos. ¿Qué tal? Muy buena noche, joven Henry.
Hasta mañana. Y dicen que ayer te dije que si estabas borracho, efectivamente le dije porque estaba contestando otras cosas que no eran a la pregunta. Creí que los porros te habían intoxicado, No. te habían drogado y te habían invitado a aguardiente. No, de hecho, había mucho ruido, yo se los comentaba el día de ayer. Era tanta la violencia que se generaba, los ruidos que se llegaban a escuchar incluso en las transmisiones, hacían previamente que no se escuchara las cosas. Hubo un momento en el que tuve que alejarme, en donde fue que hablamos ya directamente de lo que estaba pasando y contestando a cada una de las preguntas. Digan no al chayote también, aquí nos pide que digamos no al chayote. Por supuesto, eso no, eso es corrupción. Que no les mande su sobrecito a los directores de los medios, porque están mal acostumbrados. Se arrastran por las monedas. Imagínense cuando les mandan un cheque, les besan los pies a los funcionarios. Lo he visto, ¿eh? Y cuando les mandan una camioneta, peor. Y cuando les completan para su casa, agradecidos eternamente. Lo mejor es dedicarse a otras cosas, a otras actividades. Si creen que del periodismo se vive como reyes, están equivocados. Necesitamos tener otras actividades alternas para poder sufragar todos nuestros gastos. Yo les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Hasta mañana. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Información que a nivel